Tenemos la clásica, la lógica, después de una semana que nos han bombardeado con el tema del estreptococo, que obviamente no podemos dejar de mencionarlo, pero vamos a tratar de dar un enfoque más integral si se quiere, tratando de hablar en un lenguaje simple, que llegue, que se comprenda y que se tome conciencia. En principio y fundamentalmente entre todos los pediatras, sobre todo los que conformamos la Sociedad Argentina de Pediatría, se planteó el tema de realmente bajar el nivel de preocupación sin desatender las consultas, obviamente, y haciendo que se tomen conciencia a nivel de la población de varios aspectos, porque no es solamente hablar de una bacteria o de la enfermedad grave, invasiva que puede provocar el estreptococo. Hay muchos enfoques que se pueden hacer y baseo un poco esto, además de la información científica que manejamos, en los motivos de consulta, de la consulta externa a través del consultorio, de las consultas de WhatsApp, de los llamados telefónicos, infinitas consultas que se han recibido. ¿Por qué? Porque generalmente el periodismo tiene, a lo mejor es una falencia, ¿no? Cuando se instala un tema que es lógico, de interés comunitario, que puede ser de interés a nivel del país, se lo exprime a más no poder y se ocupan espacios y se dejan de lado otras cuestiones también importantes, lo que no le quita el mérito a esta bacteria. Pero hablando un poco de generalidades, que también va asociado con el tema que tratamos muy frecuentemente, que es el tema de la fiebre. Entonces, las consultas, ¿cuáles pueden ser? Mi nene empezó con fiebre, le duele la garganta. Tenemos que empezar a distinguir las diferentes edades. Tenemos que empezar a distinguir en cuáles son las enfermedades más frecuentes y cuáles son los motivos de consulta que se asocian a enfermedades frecuentes. Si tenemos bebés menores de 1 año, sería, entre comillas, casi prácticamente imposible que un catarro con mocos, con fiebre, que inicie, incluso puede haber vómitos de flema, que es otro de los motivos que se están viendo también en estas semanas, se puedan asociar a un estreptococo. El estreptococo convive con nosotros desde tiempos A. Lo conocemos bien, no es una bacteria desconocida, no es algo nuevo. Sí, tal vez llama la atención que de pronto se presenten casos de la enfermedad invasiva por el estreptococo, que es lo que en algunos casos ha llegado a provocar el deceso de algunos niños y que nos preocupe. Pero también hay que aclarar por qué se pudo haber producido todo esto. Vayamos un poco al tema fiebre, para empezar. Un niño empieza con fiebre, y lo hemos tratado infinidad de veces. Y casualmente hoy se cumplen 6 años de la visita que tuvimos de los profesionales de integrantes del grupo El Niño Febril de la Sociedad Argentina de Pediatría, que incluso hicimos un programa de radio e incluso tengo algunos audios editados. La fiebre, empecemos diciendo que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. El organismo es como las alarmas en las casas que se instalan. Uno pone la alarma, entonces ¿qué hace? Detecta en movimiento la posibilidad de el ingreso a la vivienda de alguna persona que no corresponde. En el caso de la fiebre en el organismo, hay un centro que regula la temperatura que se encuentra en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo, y lo que hace es, ante la presencia de un eventual invasor, que sería una bacteria, un virus u otro germen, levanta el nivel de temperatura. Al levantar el nivel de temperatura, el centro regulador que tenemos en el cerebro hace que, por acción misma del calor, pueda destruir bacterias, pueda destruir virus. Pero por sobre todas las cosas nos pone en aviso de que tenemos una invasión en el organismo. Entonces, ¿cómo se exterioriza? Se exterioriza con fiebre en el paciente. En este caso estamos hablando de los niños. Empiezan con fiebre. Incluso antes de tener fiebre, los chicos pueden tener síntomas previos que pueden
inducirnos a pensar que puede llegar a levantar fiebre, como por ejemplo, a veces empiezan con vómitos, o con una tos muy leve, o con un goteo de moco nasal, una chorreadera de nariz, una rinorrea que le decimos nosotros. Y al día siguiente o al otro empiezan a levantar fiebre, incluso dolor abdominal. Hay chicos que empiezan con dolor abdominal y a las 5 horas empezaron a levantar temperatura. Son síntomas previos. Una vez que levantan fiebre, todo va a depender, como hemos dicho muchas veces, del grupo etario del chico. O sea, si son bebés, si son menores de un mes, ni hablar. Si son menores de 3 meses, también tienen una consideración especial, un cuidado especial. Si son mayores de 3 meses, no es que sea menos importante, pero bueno, nos permite de pronto tomar con cierto más tiempo la primera consulta. Además de la fiebre, hay que observar no el número que levanta de entrada, sino el estado general del niño, cómo está. Hay chicos que están con 39 grados, 3 años, corriendo por toda la casa, y eso está hablando a las claras de que si bien está incubando algo o está con algún proceso en el momento, no reviste la gravedad que aquel chico que tiene 38 grados y está tirado en la cama y que duerme y duerme. Hay síntomas que se acompañan. Todo esto, ¿qué hace? Que nosotros cuando miremos a un niño con fiebre veamos cómo está en general su estado, cómo es su situación, si cambió su rutina habitual o no. Obviamente que cada paciente, cada familia, en la medida de lo posible, teniendo su médico de cabecera, va a realizar la consulta en forma oportuna y precoz, y en caso de la asistencia hospitalaria lo mismo. O sea, se hará la consulta por guardia en el momento más oportuno. Vayamos un poco más a lo que es el estreptococo. El estreptococo piógenes, en realidad causa un amplio espectro de manifestaciones clínicas de enfermedad, desde cuadros muy leves como las anginas, una infección de piel que es el impétigo, otra infección que lo hace a través de una toxina que segrega, que es la escarlatina, hasta llegar a producir estas que se difundieron, que son las infecciones invasivas graves. Las infecciones invasivas por el estreptococo piógenes son aquellas donde se produce el aislamiento de este germen en sitios que normalmente no debería estar, que son estériles, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo integrante de nuestro sistema nervioso, y en el líquido articular, puede haber en las articulaciones, entre otros. También puede producir cuadros de bacteriemia, o sea, una invasión en número importante de bacterias en sangre, puede producir infecciones en los huesos, infecciones en el tejido celular, que son celulitis, meningitis, incluso una lesión que se llama fascitis necrotizante, que son las lesiones musculares con destrucción del músculo y necrosis y muerte celular. Y el tan temido síndrome de shock tóxico por el estreptococo. Esto es para nombrar que se tenga un conocimiento, simplemente. Todo esto es lo que va a aumentar la posibilidad de que la evolución no sea favorable. La mayor agresividad se suele ver en relación a algunas cepas que son más violentas, virulentas, le decimos nosotros, con algunos tipos de estreptococos. Pero el diagnóstico en estos casos se va a hacer por aislamiento a través de cultivos de sangre o cultivos de materiales donde, como les decía, articular, de líquido cefalorraquídeo, en función del cuadro clínico que presenten los niños. Los niños sanos pueden ser detectados por este agente y en función de su edad, desde los primeros años, en toda la etapa pediátrica. Los adultos también pueden tener estreptococo y muchos son portadores sanos de estreptococo, aunque hay factores de riesgo en niños que los hacen más frecuentes. Por ejemplo, haber padecido varicela hace poco puede condicionar en una baja de defensas y que un estreptococo, que a lo mejor normalmente no pasaba nada, genere una infección o, por ejemplo, una neumonía post-varicela. Infecciones de piel y partes blandas, tenemos que ver también
los chicos con picaduras, se rascan, se sobreinfectan y podemos encontrar el estreptococo. También las heridas quirúrgicas tenemos que tener presente. Si hubo infecciones virales previas, a veces vemos a los chicos y decimos, es un catarro de vías superiores, tiene un resfrío simple, bueno, bajaron un poco las defensas, tuvieron contacto con otro chico que tenía una angina por estreptococo que se trató bien, pero se contagió y ahí puede presentar también una infección por estreptococo. ¿Cómo se actúa cuando se presenta en la consulta la clásica fiebre y dolor de garganta? ¿Qué es lo que más se puede presentar? Vamos a tener que hacer la que es correcta hacer siempre, es quitarle la ropa al paciente y revisarlo como corresponde, íntegramente, ver a qué se puede estar debiendo la fiebre. En la revisación uno se orienta, buscamos focos que puedan estar produciendo fiebre, foco en pulmón, foco en garganta, foco en oído, abdomen, vemos cómo está el examen neurológico y en función de eso nos vamos a orientar. También es muy importante, como les digo siempre a los pacientes en el consultorio, cómo ordenamos el motivo de consulta cuando vienen a la consulta, ver cómo empezó, cuánto hace, qué antecedentes inmediatos hubo en la semana anterior, en el mes anterior, y cómo fue la evolución hasta ese momento. Recién ahí revisamos. Cuando revisamos vemos, ¿qué hacemos? Tenemos un chiquito, por ejemplo, 3, 4 años, le duele la garganta, tiene fiebre alta, no tiene mocos, y vemos una garganta roja, y seguramente ahí vamos a pedir el famoso estudio que se está haciendo, que es un test rápido, un examen rápido de garganta, un test rápido de fauces, y con el resultado que lo obtenemos en 15 minutos, 20 minutos, si obtenemos un resultado positivo, sabemos que hay presencia de estreptococo y eso nos indica debemos medicar. ¿Y con qué medicamos? No habiendo alergia de por medio, el estreptococo es un germen muy sensible todavía a un antibiótico muy antiguo, uno de los primeros, la penicilina. La penicilina es el tratamiento de elección en las infecciones por estreptococo. Si hubiera casos de antecedente de alergia a la penicilina, tenemos antibióticos alternativos para los pacientes que son alérgicos a la penicilina. El tratamiento indefectiblemente debe hacerse 10 días. 10 días con una buena dosis kilo de peso y ser estrictos en la administración y cumplir con los 10 días, porque si se hacen tratamientos interrumpidos antes de los 10 días, pueden presentarse otros tipos de complicaciones. Esta enfermedad es frecuente y principalmente entre los chicos entre 4 y 10 años y sobre todo en esta época del año. Predomina en primavera y en otoño. Y con un tratamiento adecuado de penicilina de 10 días por vía oral, las posibilidades de complicaciones realmente son muy infrecuentes. Estos tratamientos que se cortan antes de tiempo, reitero, tienen probabilidad de recaídas y que si un hermano u otro familiar comienza con fiebre, tiene que consultar también al profesional. No se debe hacer lo mismo porque, bueno, se debe haber contagiado. Hace tiempo que pensábamos que los menores de 3 años pues, no deberían presentar el estreptococo, se decía. Hoy en día si tienen tos, resfrío, moco, angina, conjuntivitis y no hay un medio que uno sospeche el estreptococo ni factores de riesgo, no se considera para realizarles estudios de detección. Sí lo vamos a tener presente, a lo mejor en un chico que concurre a guardería y que puede a través de la guardería llegar a contagiarse el estreptococo. O sea, hay varias cosas. ¿Cuáles son los signos de alarma para volver a consultar al pediatra o volver a la guardia? Si el niño persiste con fiebre elevada, un mal estado general, hay rechazo al alimento, un decaimiento evidente o cambios en la coloración de la piel, se debe concurrir de inmediato a la guardia. El tratamiento ya en una internación es diferente, no vamos a desplayarnos en eso porque realmente no aporta, eso corresponde a cada caso en particular. El estreptococo es una bacteria vieja, conocida, que en general uno la piensa antes de que sucedieran todos estos casos. Se lo piensa normalmente
en pediatría uno lo tiene siempre presente, así como tantas otras cosas, tantos gérmenes que pueden haber en la infectología pediátrica, digamos, hay que saber lo que se hace. Y sobre todo, insistir nosotros en realizar un examen físico completo con un buen interrogatorio previo de cómo fueron las cosas. Hay que bajar un poco el nivel de miedo que se generó, de psicosis, porque, claro, las presiones se generan. No es lo mismo atender a un paciente en una consulta con una familia que uno los conoce desde hace 10 años, que de pronto en una guardia, una mamá que ve a un médico por primera vez y que a veces desconfían y que no debería ser así. Sí preguntar, porque se tiene todo el derecho del mundo como paciente a preguntar, sacarse dudas y fijar sobre todo, cuando hay una indicación, las pautas de alarma. Ahora cuando volvamos en el próximo bloque vamos a hablar un poco también de la fiebre y de los antitérmicos, donde hay algunos conceptos erróneos que se están difundiendo. Ejemplo, lo digo ya, decir que después de los 6 meses un bebé no tiene que tomar termofren, hablemos de la droga, dije el nombre comercial, no debe tomar paracetamol porque ya está grande, no tiene ningún asidero científico, no tiene ninguna necesidad de cambiarse la droga paracetamol por la droga ibuprofeno. Cada uno tiene sus bondades, sus desventajas y hay que saber aplicarlas oportunamente, pero no es que, incluso me han llegado mamás que me dijeron, bueno, yo tenía el paracetamol, pero fui a la farmacia y me dijeron que como ya está grande, que le compre ibuprofeno. No es así, no es así. Vamos a ir a compartir el primer tema musical de hoy. A ver. Ponerle un poco de onda positiva a toda la situación. Puedes llegar. Esperando que podamos llegar a cambiar un poco la situación.